hermanos, hoy estamos llevando nosotros el estudio bíblico de cada martes aquí en la iglesia, y justamente esta semana pasada hemos llevado a cabo el estudio de 2 de Samuel capítulo 11, que hace una referencia al rey David, ¿no? El rey David, que siempre se ha caracterizado por ser una persona muy íntegra. El rey David se caracterizó por ser una persona en el cual fue amigo de Dios, siervo de Dios, y que, bueno, así como David evidentemente mostró un carácter en el cual es digno de que todos y cada uno de nosotros tomemos un modelo de él, de vida. Esto no quitó de lado de que también David mostrara evidentemente de que no era una persona perfecta, sino también un ser humano que en su momento tuvo fallas. En ese entendido, mi persona hace un tiempo atrás hizo como un estudio de la Biblia acerca de qué fue lo que David hizo, que empieza esto en el capítulo 11, viviendo él una vida espiritual muy linda con el Señor, siempre ascendente. Pero el capítulo 11 de 2 Samuel nos muestra un punto de inflexión en su vida, un punto de inflexión hacia abajo, ya que David cometió un pecado, ¿no? Vamos a ver de qué se trató eso, está en 2 Samuel 11, y vamos a ver también estas evidencias del pecado de David, este estudio acerca de esta situación, hasta qué punto llegó, cuál fue la escalada que David, a partir de ese pecado, que pareció ser algo sencillo, al final hizo de que David cometa una escalada de unos siguientes pecados más, en los cuales realmente la misma Biblia termina diciendo de que esto fue en un total desagrado para Dios. Veamos allí, quisiera que por favor me acompañen en 2 de Samuel capítulo 11, para poder entender el contexto a lo cual hoy vamos a hablar. Bien, dice allí 2 de Samuel capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes,
Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías que los que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vemos aquí una situación un poquito lamentable, pero que inicia nada más en una simple decisión. El texto al inicio, en el verso 1, dice de que era el tiempo en el cual los reyes salían a la batalla. Normalmente en el cercano oriente, en la época de la antigüedad, en la cual estamos hablando acerca de David, era un periodo en el cual normalmente los reyes salían en la primavera. ¿Por qué salían en la primavera? Normalmente era un tiempo bueno, normalmente de no inundaciones, debajo del tema de los niveles de los ríos, y además también porque ellos podrían encontrar comida en el camino, comida de los frutos, yendo de camino hacia la guerra. Así que era muy común en que los reyes normalmente se alistaban para la guerra en el periodo de la primavera. El otro aspecto es que esto viene también de 2 Samuel capítulo 10, en que David tenía un problema con los hijos de Amón, y este problema no se había resuelto, y era necesario de que volver a salir a la guerra en ese año para terminar de hacer todo aquello de que era poner a los de Amón bajo el estrado de los pies del rey David. Así que bajo este contexto en el cual los reyes tenían que salir a la guerra, el rey David no salió. Posiblemente entre los reyes que tenían esta normalidad de salir, el rey simplemente tomó la decisión de no ir a la guerra. Así es que vemos aquí a David evidentemente en una situación en la cual fue muy cómodo para él. Fue muy cómodo quedarse en el palacio, fue muy cómodo para él estar tranquilo, casi sin ninguna responsabilidad, quizás algunas cosas dentro de la misma nación. Pero lo más crítico, lo más recio, lo más duro estaba allá del otro lado, pero David simplemente estaba disfrutando de ese tiempo allí en su palacio. Es como alguna vez se dijo, ¿no?, de que la madre de todos los vicios viene a ser el ocio, y el ocio evidentemente es la pérdida de tiempo sin prácticamente estar haciendo nada. Cuando una persona está sin hacer nada, lastimosamente su mente viene a ser una cuna de vicios en los cuales esto puede deteriorar la vida de la persona. Esto es lo que vemos allí en David. Normalmente la palabra allí en el Pentateuco, Moisés mandó de que todo rey, cuando llegaran a ver los reyes en Israel, cada rey tenía la responsabilidad de hacer una copia de la ley del Señor. Y bueno, por lo menos aquí no nos menciona de que David se haya dedicado a ello. Tal vez lo haya terminado ya, o tal vez David no lo haya hecho, esa copia en el cual los reyes debían de hacer. Entonces, el caso del rey David en este contexto, vemos a él como un estudio de caso de adulterio y de asesinato. La Biblia allí nos muestra de que cuando hay un conflicto o hay un proceso, hay etapas en las cuales se puede llegar a un conflicto, y esto es importante que la iglesia podamos entender a propósito de que antes de que exista un conflicto hay ciertas situaciones que deben de ocurrir previamente, posterior,
previo, durante y posterior al conflicto. Y en este caso vemos allí de que hay que estudiar las causas, hay que ver aquello que escaló en el conflicto, hay que ver lo que generó, lo que vino a ser allí la crisis o la violencia. Posteriormente hay un proceso de conciliación, luego hay una desescalada, es decir, todos empezamos a bajar los ánimos por el hecho de que ya ha habido una conciliación, y luego se ve en el tema de cuáles fueron las consecuencias a raíz justamente del conflicto. Así que vamos a ver a partir de un estudio de este conflicto cuáles fueron las causas que originaron a que suceda esta situación del rey David, ¿no? Ya lo hemos dicho allí, ¿no? Los reyes salían a la guerra, ¿no? Dios había dado muchas victorias a David. David estaba muy confiado y mandó a su general de ejército, a Joab, para que él vaya y luche contra Amón. Entonces vemos allí también otros aspectos, ¿no? David estaba muy flojo, estaba ocioso, estaba confiado. Aparece en escena también allí una joven muy linda, muy bonita. Esta es Betsabé y es casada a propósito. Este hombre se llama Urías Eteo, y en el libro de las crónicas refleja de que Urías Eteo era uno de los 30 mejores guerreros de David, ¿no? Es decir, de que David conocía personalmente a Urías Eteo. Así que, pero David está con pensamientos fruto justamente de la ociosidad, no sabe mucho qué hacer, quiere distraerse, pasar el tiempo, y fruto de esa ociosidad y sus pensamientos lascivos, él ve a esta mujer y la hace traer y la lleva a la cama, y lastimosamente allí ella queda embarazada, ¿no? Así es que allí es donde empieza la causa de esta situación. David embaraza a esta joven, y por supuesto había problemas cuando en este caso estamos entendiendo de que lo que David hizo fue cometer un problema de adulterio. Sabemos además también de que David tenía no una mujer, David tenía varias mujeres. La Biblia nos menciona de que David tenía por lo menos unas 8 mujeres, y además sin contar las concubinas, que por lo menos eran 10 sus concubinas que tenía. Pero a pesar de eso, David se fue a otro nido que no le pertenecía para cometer lastimosamente este delito. Cuando una mujer o cuando un par de personas, hombre y mujer, agarraban y cometían este tipo de delito de adulterio, había por supuesto una consecuencia. Levítico capítulo 10, verso 20 nos decía, esto de acuerdo a la ley, cuáles eran las consecuencias cuando de pronto dos personas agarraban y se unían en una relación extramatrimonial. Y allí lo vemos, Levítico capítulo 20, verso 10, donde el texto allí nos dice de que si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, ¿no? Cuando se los encontraba allí en el hecho mismo del adulterio, decía allí la palabra, indefectiblemente van a morir, ¿no? Entonces cuando Betsabé dijo, David, estoy embarazada, le hizo conocer a David, vaya que David tenía serios problemas para preocuparse, no tanto en que él podría morir, al final y al cabo él era el rey, pero sí ella sí, por supuesto, habría mucha posibilidad en que ella muriera, porque ¿qué era lo que le iba a delatar? Lo iba a delatar la pancita con el transcurrir de los meses, y habiendo estado su marido allá en la guerra, entonces ella no tendría la manera de cómo demostrar de que era su marido quien la había embarazado. Así que, y para David también había otro problema, ¿no? David había hecho esto allí, lo había hecho en la noche, lo había hecho en la oscuridad, allí donde nadie los veía, y por supuesto al saberse esto de que David sea el papá de ese niño, evidentemente afectaría su reputación de David. Así que también David, por supuesto, tenía mucho que perder en todo esto. Así que a raíz de esto se viene una escalada. Lo podemos ver allí a David en ese momento pensando. Betsabé le ha dicho, David, estoy encinta. Y David empieza a pensar, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué pasos tomaré para tratar de ocultar, para tratar de que esto quede como que si nada pasó? ¿Cuáles fueron las acciones que David cometió? Allí es cuando la cosa evidentemente se pone fea. ¿Por qué? Porque, bueno, primeramente es que David hace de que
tenga un retorno inesperado por parte de Urías. Cuando nosotros miramos allí en el capítulo 11, versos 8 al 13, nos dice de que David intentó de una o dos maneras de que Urías Eteo vuelva a su casa. Hace llamar allá, manda un siervo a que Joab, su general, haga traer a Urías Eteo. Lo trae a Urías Eteo y me imagino a ese David ya haciendo así su mano y diciendo, esto me voy a salir con la mía, porque Urías Eteo va a volver a su casa y va a estar con su mujer, y yo me quito un peso de encima porque Urías Eteo va a pensar de que su mujer, él fue el que la embarazó, ¿no? Así es que lo hace traer a Urías Eteo e intenta David de que Urías Eteo vuelva a su casa con su mujer para ocultar el delito. Palabras como, por ejemplo, Urías, ve a tu casa y lava tus pies, es una manera muy sutil. La costumbre era de que evidentemente la persona cuando llegaba a su casa, después de haber recorrido un largo camino, llegaba a su casa con sus pies todos polvorientos y sucios. Entonces él lavaba sus pies, ¿no? Eso era algo tradicional y muy cultural. Pero cuando David le está diciendo, ve y lava tus pies, le está diciendo sutilmente, ve, agarra, lávate los pies y vete a tu cama y acuéstate con tu mujer. Eso es lo que literalmente David le está diciendo a Urías, y lo hace de dos maneras, ¿no? Lo hace de dos maneras. Bien, por un lado, en que le dice, Urías, ve a tu casa, ¿no? Pero Urías no va a su casa, se queda con los siervos de David. Y a la siguiente, ¿qué hace David? Ahí hay una mala racha, ¿no? No se puede por la primera. Así que, ¿qué es lo que sucede? Agarra y lo emborracha David a Urías, ¿no? Ven David, vamos, comparte conmigo, tomemos un poquito, compartamos juntos, chárlame acerca de la vida, ¿qué me hablas acerca de la guerra? Así que todas estas cosas, mientras Urías está comentándole, David está diciendo, salud Urías, salud Urías. Así que al final Urías Eteo queda borracho, y con esto David dice, ay, ya con esto ahora sí, ya va a ir seguramente Urías a su casa. Pero ahí estaba su siervo fiel, un siervo fiel, hasta los tuétanos, porque ni siquiera borracho quiso ir Urías hasta su casa, ¿no? Así es que, no habiendo funcionado el plan A, no habiendo funcionado el plan B, entonces lastimosamente David toma el plan C, ¿no? ¿Cuál es el plan C? No queda más, nos deshacemos de la víctima. Así que David, en los versos 14 al 17, David envía con una carta a Urías, la cual ordena la muerte de una manera muy sigilosa, ¿no? Envía a Urías Eteo para la muerte. Me puedo imaginar en ese momento, mientras hacía este estudio, yo decía más o menos la carta diría de esta manera, ¿no? El resumen de la carta. Joab manda a Urías a la parte más crítica de la guerra y asegúrate de que no retorne con vida. Firma David, siervo de Dios, ¿no? Más o menos así daría la cartita en su resumen. Así que Joab, por supuesto, obedece. Y eso es lo que va de a poco generando lo que viene posteriormente en cuanto a la crisis y la violencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sálvese quien pueda. Levantemos endechas. Urías muere. ¿Dónde muere? Allí en la guerra. Eso, con la muerte de Urías, Betsabé se libró de la muerte, y por el otro lado, David también se libró del escarnio público. David dijo, con eso me salvé, ya, ni modo. Menos un soldado leal, pero con esto se solucionó el problema. Lo otro, bienvenida al harén. ¿Qué pasó? A pesar David de tener las mujeres que él quiso, y a pesar de tener las concubinas que él quiso, añadió una mujer más a su harén, y en este caso fue justamente Betsabé, la que fue mujer de Urías Eteo. Y por supuesto el bebé nace en una cuna real, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Y es aquí lo que viene en contra de David. Y es que definitivamente Dios actúa, ¿no? Este hecho fue, dice la Biblia en el verso 27, este hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Aunque David consideró de que prácticamente todo estaba hecho y que esto quedaría sepultado porque no salió a la luz pública, porque todo quedó simplemente allí. Sin embargo, la Biblia nos muestra allí al término del verso 27, dice, esto realmente desagradó al Señor. Así es que las pruebas del delito, un embarazo, una carta enviada a Joab para que sea muerto Urías Eteo, y lastimosamente vemos aquí la prueba del delito, ahí muerto con arco y flecha Urías Eteo,
¿no? Y David está allí como autor intelectual de este hecho de sangre, de este asesinato. Así que lo vemos allí a David. Se busca vivo, porque él sigue siendo el rey, ¿no? Así que lo vemos allí a David. Por un lado, David, adúltero, tomó a la mujer de su soldado leal Urías. Por otro lado, un bebedor embriagó a Urías Eteo para que se vaya a la casa con su mujer. Por otro lado, vemos a David como un mal padre, porque a raíz de esto, hasta el capítulo 18, vamos a ver qué fue lo que pasó con David. El Señor dice que habrían ayes en su casa, y estas ayes vendrían a raíz de que lastimosamente David vino a ser un mal padre. No estorbó a sus hijos en su niñez, y esto, por supuesto, le pagaron mal. Y por último, vemos a David como un asesino, un autor intelectual de la muerte de uno de sus soldados. Así es que vino la conciliación. El capítulo 12 nos habla acerca de un profeta, ¿no? Este profeta vino a David y hablándole cierta parábola, ¿no? Una historia en el cual le habla allí de un hombre rico y sus corderitas, y de un hombre pobre, su sirviente, que tenía solo una cordera. Al final David termina enojándose, dice, ese hombre debe morir, pero tiene que pagar 4 veces la cordera que ha matado de su sirviente. Así que el profeta le dice, ese hombre eres tú, David. Inmediatamente David agarra, se compunge de corazón. David agarra y llora delante de Dios. Capítulo 51 de Salmos, capítulo 32 de Salmos son una clara manifestación del verdadero arrepentimiento que David tuvo cuando fue confrontado por el profeta. Y estas son algunas de las palabras que David dijo. David dice allí en el Salmos 32:5, te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es lo lindo, la palabra del Señor nos dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor verdaderamente perdonó a David, porque David tuvo un genuino arrepentimiento. La palabra allí en el Salmo 51 nos muestra de que David tuvo un corazón realmente muy compungido delante de Dios. Se ve a David de que él realmente lloró como consecuencia de esa transgresión que él había cometido. Y Dios evidentemente lo perdonó a David, pero hubo otra situación aquí en el cual esto nos muestra a nosotros como un principio de que si bien Dios perdonó a David, pero lo otro que también es importante entender de que Dios no solucionó los problemas, las consecuencias de los problemas en las cuales incurrió David a raíz de este hecho. ¿Qué es lo que pasó posteriormente a esta situación? Dios le dijo, habrán ayes en tu casa por lo que has cometido. Y estos ayes no eran que venía de Dios, sino como una consecuencia de los actos de David. ¿Cuáles fueron aquellas consecuencias que David sufrió a raíz de esto? Toda causa tiene un efecto, ¿no? Eso nos dice el principio, ¿no es cierto? Toda causa tiene un efecto. ¿Y qué fue lo que pasó con David? Primero, la Biblia allí nos dice, en capítulo 12 de 2 de Samuel, verso 10, nos dijo el Señor, ayes habrán en tu casa. Debido a la mala crianza de sus hijos, David cosechó ayes por un largo periodo. Y otro que fue inmediato fue de que el niño que nació de Betsabé, según el verso 18, capítulo 12, 18, nos dice de que el niño murió. A pesar de que David se humilló delante de Dios, a pesar de que David agarró y le pidió al Señor que perdonara su pecado y que ese niño viviera, porque el niño era inocente de lo que David había cometido, sin embargo, Dios decidió llevarse la vida de ese niño. Así que el niño murió, y eso nos muestra en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 18. ¿Cuáles fueron los ayes? ¿Qué fue lo que pasó posteriormente con David, además de la muerte de ese bebé, de ese niño? Algunos de los aspectos que la Biblia nos muestra con respecto a las consecuencias fueron esta situación, fue una escalada, ¿no? Fue una escalada. Miren ustedes esta escalada que sucedió con David. Número 1, lo que le vino a David posteriormente de la muerte de ese niño fue que tal vez unos años más adelante, uno de los hijos de David llamado Amnón violó a su media hermana, hija también de David. Él agarró y violó a esta joven, ¿no?
Ambos eran medios hermanos, ¿no? A pesar de que Tamar agarró y le dijo, no, hermano mío, no me hagas esto, ¿no? Si tú hablas con nuestro padre me dará a ti por mujer, solamente tienes que hablar, no hagas esta vileza. Y Amnón estaba ahí tanto en ese pensamiento lascivo, y entendemos de que el pensamiento lascivo es un pensamiento descontrolado, un deseo de querer ya nomás actuar e ir en pro de cometer un hecho delictivo de acoso sexual o de relación sexual, de violación, como en este caso. Allí vemos a este hombre, a este joven que violó a su media hermana, ambos hijos del rey David, ¿no? ¿Dónde vemos este hecho de violación? También lo vemos allí en segunda de Samuel, capítulo 13, versos 11 al 14, nos habla acerca de este hecho que sucedió, ¿no? Eso no fue suficiente, porque más adelante, unos pocos años más adelante, a raíz de esta violación, hubo un hermano, Absalón, que era hermano de padre y madre de Tamar. Este joven, que era hijo, evidentemente también de David, este hombre mató a su hermano Amnón. Por supuesto, lo mató como una vengativa. Se vengó de la violación que había cometido Amnón a Tamar. Y este asesinato lo vemos allí en el capítulo 13, versos 28 y 29. Absalón le dijo allí a sus siervos, voy a invitar a todos mis hermanos, voy a hacer que todos mis hermanos vengan y entre medio de ellos va a estar Amnón. Ustedes enfóquense solo en él, hagamos la fiesta, que todos disfruten, que todos coman, pero en el momento en que Amnón esté más desapercibido, borracho allí, en ese momento van a ir ustedes contra él y lo van a matar. No se preocupen, yo voy a asumir las consecuencias de eso. Así es que eso fue lo que sucedió. En estos versos del 28 y 29 vemos de cómo Absalón agarró y mató a su medio hermano Amnón a raíz de esta violación. Pero no solamente se quedó, ¿no?, en una violación, un asesinato, sino que además años más tarde hubo una sublevación. La Biblia allí nos habla en los versos, capítulo 15, verso 12, nos dice de que Absalón, luego de que él había sido desterrado y volvió nuevamente, David lo perdonó, pasado unos años, lo perdonó y volvió a su casa. Dice la Biblia de que Absalón empezó a mover allí el corazón de la gente, empezó a hablarles bonito. Dice de que Absalón era un hombre alto, con un cabello largo, una belleza así más o menos bueno, ¿no? Tenía una belleza física impresionante, ¿no? Así es que él se paraba a la puerta de allí de la ciudad, la gente venía, entraba y él a la gente que venía, oh, ¿cómo estás? Era un abrazo, un beso, una levantada, porque Absalón era alto, levantaba y apretaba y a la gente, y hizo que con el tiempo, con los años, Absalón se ganara a la gente. Y en el verso 12 del capítulo 15 nos dice de que realmente Absalón se ganó al pueblo. ¿Esto qué quiere decir? De que se polarizó. Unos estaban allí por el rey David, con el rey David, amando al rey David, y otros como que ya querían decir de que haya ya una sucesión y que sea ahora Absalón el nuevo rey. Así es que con el tiempo se polarizó la población de Israel. ¿Y esto a qué llevó a raíz de esa polarización? Evidentemente de que haya una guerra. La guerra allí nos dice, Absalón se fue contra su padre, se sublevó contra él, se llegó al reino de su padre, se acostó con sus 10 concubinas de David. David tuvo que escapar, irse lejos, ¿no? Y Absalón tuvo que oír a los asesores. Uno de los asesores de David lo traicionó a David, ¿no? Ahitofel. Qué interesante que Ahitofel, que era más o menos como que si Dios mismo hablara por medio de este asesor, Ahitofel fue quien agarró y se puso del lado de Absalón. Y aunque muchos nos preguntáramos y dijéramos, ¿por qué fue que Ahitofel, uno de los principales asesores del rey David, terminó sublevándose y estando a favor de Absalón? Llegamos a una conclusión rápida, haciendo nada más seguimiento por la línea genealógica, y resulta de que Ahitofel era abuelo de Betsabé. Por tanto, al ser Ahitofel abuelo de Betsabé, esto significó de que cuando mataron a Urías Eteo, una de las personas más dolidas a raíz de esa situación y que conoció el hecho,
fue Ahitofel. Así es que Ahitofel era el abuelo político de Urías Eteo. Por tanto, evidentemente la muerte de Urías Eteo le caló muy hondo, y esto fue lo que produjo posteriormente de que Ahitofel decidiera rebelarse contra David. Así es que hubo una sublevación, ¿no? Hubo una polarización, y a raíz de eso, a raíz de esa sublevación, de que su hijo de David, Absalón, se rebelara contra él, fue de que hubo una guerra, ¿no? Y en esta guerra, hermanos, qué increíble, ¿no? En esta guerra no fue una guerra familiar, ¿no? No fue una guerra entre David con su hijo, una pelea cuerpo a cuerpo, sino de que el reino se levantó de una forma polarizada, unos por David, otros por Absalón, y vino a haber una guerra con guerreros allí, arcos y flechas y escudos y todo lo demás, y a raíz de esto murieron 20,000 soldados. Allí lo vemos en la Biblia, segunda de Samuel capítulo 18, versos 14 y 15, nos habla de las consecuencias de esto. 20,000 soldados que estaban simplemente protegiendo una dinastía, unos por el rey viejo y otros por el que se consideraba el nuevo rey, el hijo. Y a raíz de esta lucha, 20,000 personas perdieron la vida. Y no solamente ellos, sino que al final también, evidentemente, la muerte del mismo Absalón, ¿no? Así que, ¿qué situación más complicada? En todo donde hay personas, dice, de alguna manera habrá conflicto. Tendremos que evaluar cuáles son las causas. A raíz de estas causas habrá una escalada. Surgirá una crisis que viene a ser el éxtasis de la violencia. Habrá posteriormente una conciliación, se evaluarán las consecuencias, ¿no? Y habrá un desescalado, ¿no? Hermanos, esto nos sirve mucho en la iglesia. ¿De qué manera nos sirve a la iglesia saber acerca de esto, ¿no? Por un lado, el que nos muestra de que cuando la mente está llena de ociosidad, lastimosamente puede haber muchas cosas negativas a raíz de todo esto. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que ninguno de nosotros tenemos que vivir en ociosidad, porque una mente ociosa es raíz de todos los vicios, es cuna de todos los vicios. Es importante, la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que estar permanentemente con la palabra. Esta mañana estábamos hablando acerca de Colosenses capítulo 1, versos 4, 9 y 10. El apóstol Pablo dice, cada uno de nosotros, queridos hermanos, dice, debemos de tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debe de llenar su mente de la palabra de Dios. Cuando un creyente llena su mente de la palabra de Dios, no tiene tiempo para la ociosidad. La mente está permanentemente pensando en el Señor y pensando de qué manera servir al Señor. Así que debemos de estar en ello. Permanentemente, como hijos de Dios, la palabra de Dios, estar lleno de la palabra de Dios, nos ayuda a nosotros siempre en que tomemos las decisiones más correctas. Y por el otro lado también nos llama a la reflexión en que el pecado puede empezar así, de lo más pequeño. En el caso de David, su pecado inició nada más tomando una decisión: ¿me voy a la guerra o no me voy? Y simplemente decidió no ir a la guerra. Y a raíz de todo esto vino toda una escalada de pecados posteriores. No fue a la guerra, miró codiciosamente a una mujer, la mandó traer a la mujer para encamarse con ella. Sin querer hizo de que la mujer se embarazara. Y a raíz de todo esto vino toda aquella escalada hasta terminar con la muerte de uno de sus siervos más leales. Hermanos, eso también puede pasar con nosotros. La palabra del Señor nos dice que Satanás está allí atento como león rugiente buscando a quien devorar. Si Satanás nos encuentra a nosotros así todo ociosos y sin saber qué hacer, lo más seguro es que Satanás va a estar tentándonos y viendo cuál es allí donde estamos más tentados, donde estamos teniendo más problemas en nuestro control personal, y Satanás actuará en pro de ello para que nosotros caigamos en pecado y venga a raíz de esto toda una escalada de cosas que podemos hacer sin darnos cuenta. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Es como normalmente por allí, ¿no? Si de repente, como alguna vez se menciona, ¿no? De que por allí un hermano, ¿no? Está con sus amigos y de pronto hace el calor y los amigos dicen, vamos allá, de repente tomemos una cervecita, ¿no?
Y el hermano, el creyente, está entre medio y dice, no, ustedes saben que yo no tomo, ¿no? El hermano no ha leído probablemente su Biblia un día, 2 días, y bueno, está allí, ¿no? El fruto del cansancio probablemente. Pero el hermano dice, bueno, ustedes saben que no tomo. Pero si hermanito, ¿qué es un poquito? Nada, un poquitingo, un vasito tomar, nada más, con eso nos acompañar, ¿no? Y de pronto el hermano ya dice, ok, medio vasito para acompañarlos, ¿no? Y por último el medio vasito termina, ¿no? En unas cuantas botellas. Y como el hermano no sabe tomar, evidentemente como el pajarito rápido cae, ¿no? Y después a raíz de eso vienen otras consecuencias. Llega borracho a la casa, su mujer le dice, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué has tomado? Y de repente el hermano le dice, ¿qué me estás diciendo? ¿No? ¿Quién te ha dicho que yo puedo tomar? Quizás, ¿no? Cuando yo quiera, o decir cosas como esa y venir una escalada a raíz de una situación familiar, a raíz de algo que empezó por algo pequeño. Evidentemente estoy dando un ejemplo que quizás no tiene mucho que ver, pero el hecho es de que esto es un principio para nosotros. Hermanos, debemos de estar atentos. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de estar atentos y debemos de velar en todo momento en nuestras vidas. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Pero lo otro también que nosotros aprendemos, al igual que David, es que David aprendió de su error. David confesó su pecado y esto es importante para nosotros. Mientras más rápido nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor, pidamos perdón al Señor de corazón y cambiemos nuestra actitud y demos un giro de 180 grados en nuestro comportamiento, eso será una muestra de un verdadero arrepentimiento. Y eso fue lo que precisamente pasó con David. David se arrepintió y lo que él cometió nunca más volvió a suceder en su vida. Bien, así que hermanos, en todo lugar donde hay personas existen conflictos y la iglesia no se libra de eso. Por tanto, es importante que en la iglesia hayan personas maduras que puedan ayudar a que esta situación no se escale y se vuelva algo mayor en el tiempo, sino que se quede allí en algo pequeño y se pueda tomar acciones oportunas en el momento oportuno y preciso. Todo, por supuesto, allí con la autoridad de la palabra de Dios. Bien, así que, hermanos, vamos a orar. Y si de repente, de alguna manera, esto ha tocado nuestro corazón, si por allí nosotros estamos en un proceso de algún pecadillo que por allí hemos cometido y que está próximo a darse una escalada, hermanos, esta es una buena oportunidad para agarrar y ponerle cuello a eso y no permitir de que esto avance, sino agarrar y pedir perdón al Señor, confesar nuestro pecado y pedir al Señor que nos dé sabiduría para poder salir de esa situación de acuerdo a la voluntad del Señor. Bien, oremos. Amado Dios, gracias por medio de tu palabra que nos muestra, Señor, por medio del rey David, de que a pesar de que fue un hombre conforme a tu corazón, David también, Señor, tuvo su punto de inflexión en el pecado. Padre, esto nos demuestra evidentemente de que tenemos una lucha con la carne y esto será permanente hasta que tengamos cuerpos glorificados. Un día estaremos delante del rey David y podremos tener oportunidad de hablar acerca de este tema y la manera como David luchó frente a esta situación. Papá, de todas maneras te rogamos, Señor, que a nosotros nos ayudes. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque a veces de algo tan pequeño puede hacerse algo tan grande a raíz de que no estamos atentos a estas situaciones en tu palabra. No estamos atentos a ponerle atención y poder esto quitar de raíz antes de que esto se haga cada vez más grande. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría. Danos, Señor, inteligencia espiritual. Ayúdanos por medio de tu palabra. Te ruego que en nuestro corazón y en nuestra mente sobreabunde, Señor, sobreabunde de tu palabra, que esté lleno, Señor, de nuestra mente, lleno de nuestra mente, Señor, de tu palabra. Para que eso, Señor, no permita de que nosotros estemos propensos, Señor, estemos propensos a caer allí en alguna tentación o en alguna prueba. Te encomendamos nuestras vidas. Te encomendamos, Señor, de alguna manera ser como el rey David, en el sentido de que él tuvo un arrepentimiento genuino. Llévanos a nosotros, Señor, a ser de la misma manera como David, Padre, confesar nuestro pecado y no volver a cometer, Señor, los mismos hechos que hicimos del pasado. Gracias, Padre, por esto. Gracias por tu buena voluntad y tu amor para con nosotros. Gracias porque así como perdonaste a David, también, Señor, tú has perdonado también nuestros pecados
y tú, Padre, nos dices ahora que nosotros debemos estar atentos y velando. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.